Buenos días a todos. Gracias a la organización por invitarnos a este evento. Gracias también a IESE por acogernos en su casa. No había estado en este auditorio, conocía el anterior y la verdad es que es tan bueno como presumían mis conocidos del IESE, así que felicito también al IESE. Bueno, soy Jorge González, soy director de Desarrollo de Negocio de Gesternova, que es una comercializadora de energía 100% renovable, y soy también presidente de Contigo Energía, que es nuestra filial dedicada a la eficiencia energética. Básicamente nos dedicamos a hacer autoconsumo, movilidad eléctrica y climatización eléctrica, ¿no? Venimos del mundo de la generación de renovables. También soy presidente de la sección fotovoltaica de APA, que es la Asociación de Empresas de Energías Renovables. Y con esa experiencia de más de 20 años en el sector de las renovables, pues para nosotros suministrar energía verde, antes generarla y después proporcionar a los consumidores los medios para producir su propia energía era un camino natural, ¿no? Así que comienzo mi presentación con un gráfico que es bastante elocuente, ¿no? Yo creo que habla por sí mismo. La mitad de las emisiones que hemos generado en nuestra actividad desde el inicio de la revolución industrial equivale a las emisiones que hemos generado en nuestra actividad en los últimos 30 años. Aquí podemos entrar a discutir si existe una relación o una correlación entre la actividad del ser humano y el incremento de la temperatura del planeta o el incremento de los gases de efecto invernadero. Es una discusión que se puede eternizar, pero creo que es irrelevante, porque independientemente de que seamos causantes o no del cambio climático, el problema está ahí y tenemos que luchar contra ese problema, ¿no? Por poner de relieve un dato, ya que hemos tenido aquí a la tesorera del Colegio de Farmacéuticos, del Consejo de Farmacéuticos, en España fallecen todos los años 45.000 personas por enfermedades relacionadas con la contaminación y con la baja calidad del aire. El número se incrementa hasta unas 400.000 en Europa y si vamos a un país tan relevante como, por ejemplo, China, la cifra alcanza el 1,5 millones de personas. Luego vemos que esto, también el cambio climático, combatir las emisiones de gases de efecto invernadero, también es un problema de salud pública y que nos afecta a todos, ¿no? Porque el aire es lo más democrático que hay y lo respiramos todos y no distingue entre clases sociales, razas, géneros, etcétera. Todos podemos respirar el mismo aire y nos puede afectar de la misma manera, ¿no? Estas son también unas cifras relevantes. España ha aumentado 1,7 grados su temperatura desde que iniciamos la revolución industrial, ¿no? En Europa se han triplicado las pérdidas por cosechas, las pérdidas de cosechas en los últimos 50 años. Y si no hacemos nada para combatir el cambio climático, pronto tendremos que hacer un esfuerzo mucho mayor del que hacemos ahora para climatizar los edificios en los que vivimos, ¿no? Al final, estos tres datos no solo nos pueden dar idea del impacto que se genera con el cambio climático en los ámbitos en los que estaba mencionando, ¿no? En la agricultura no hace falta acudir al IPCC para que conozcamos cómo es la realidad del campo y cómo ha ido cambiando en las últimas 3 o 4 décadas, ¿no? Por tanto, todo esto también lo podemos traducir a algo que es muy importante. Cuando hablamos desde el plano científico, hablamos de grados centígrados, hablamos de medidas, hablamos de un montón de términos que muchas veces son ajenos a la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, aquí podemos hacer lo mismo que nosotros cuando hablamos de ahorro y de eficiencia, traducimos todo lo que hablamos en kilovatios hora, kilovatios de potencia, etcétera, lo traducimos a euros, ¿no? Creo que es relevante que nos demos cuenta de que el impacto medioambiental tiene un impacto económico. O dicho de otra manera, hasta ahora podríamos decir que para conseguir una calidad de vida determinada hemos externalizado un montón de costes en forma de contaminación, ¿no? Estaba intentando leer una parte de la presentación en la pantallita que hay aquí, pero ni con gafas soy capaz. Bueno, aquí lo que quiero mostraros es
que estamos muy lejos del new normal, ¿no? Durante la pandemia en el COVID hemos hablado de que habrá una nueva normalidad que, sinceramente, tal como van las cosas, creo que será bastante parecida a la que teníamos antes de la pandemia. Pero en el cambio climático, cuando hablamos de los fenómenos extremos, sí que tenemos que asumir que estamos muy lejos de ese new normal, ¿no? De esa nueva normalidad. Porque ya no es que los fenómenos extremos se den con más frecuencia, sino que se hace mucho más difícil predecirlos y se hace mucho más difícil entender los patrones de comportamiento del clima para evitar precisamente los daños provocados por esos eventos climáticos extremos. Esto no quiere decir, vuelvo a decir que tenemos que pensar en euros, no quiere decir que tengamos que renunciar al crecimiento económico, ¿no? Esto es una opinión personal, pero creo que cuando se habla del cambio climático muchas veces las posiciones se polarizan porque disfrazados de medioambientalistas hay muchos anticapitalistas y disfrazados de liberales económicamente hablando, lo que hay es gente que practica el capitalismo salvaje sin importarle las consecuencias de su enriquecimiento, ¿no? Entonces, tiene que haber un término medio entre esas dos posiciones en las que podamos conjugar crecimiento económico con respeto al medio ambiente. No solo verlo como una obligación o una necesidad, también lo podemos ver como una oportunidad, ¿no? Hay una frase que me gusta repetir en mis ponencias y es que el capitalismo va a salvar al planeta. El planeta en realidad se va a salvar solo, ¿no? El planeta sobrevivirá a los humanos. La cuestión es si los humanos seremos capaces de sobrevivir al cambio, porque cuando también discutimos con personas que se posicionan como negacionistas del cambio climático y afirman que el cambio climático ha sucedido durante cientos de años o millones de años, no deja de ser cierto lo que dicen, pero también conviene aclarar que la velocidad del cambio a la que estamos asistiendo ahora no la hemos conocido como especie, como ser humano. Entonces, la incógnita está en si nosotros como especie, como seres humanos, podremos adaptarnos y adaptar el entorno a nuestras necesidades en relación con el cambio climático, pero también tenemos que pensar que tanto especies vegetales como especies animales tendrán que adaptarse al cambio y nosotros no vamos a poder influir sobre todo eso a la velocidad que nosotros queramos, porque dependerá de muchas cosas que no dominamos, ¿no? Entonces, ¿por qué decía que el capitalismo salvará al planeta, en realidad a la especie humana? Pues porque si no hay retorno económico en las actividades que desarrollamos para combatir el cambio climático, no va a haber interés de las empresas y no va a haber interés de los ciudadanos. Luchar contra el cambio climático, ser eficiente energéticamente y ser responsable desde el punto de vista del consumo de energía, tiene que acompañarse no solo de un beneficio para el medio ambiente, sino también de un beneficio económico. De hecho, lo que no es medioambientalmente sostenible no lo es económicamente, porque la mayoría de las veces lo que estamos haciendo es externalizando costes, sacando los costes de la ecuación para hacer que salgan los números. Luego, en el fondo, es hacer trampas al solitario, ¿no? A mí me da mucha rabia hablar siempre de estas situaciones en tono catastrófico, ¿no? Pero también tenemos que asumir que partimos de una realidad que supone un reto para todos nosotros. No es irreversible el cambio y, como decía, lo tenemos que ver como una oportunidad de crecimiento económico y como una oportunidad de transformación. ¿Cuáles son los 3 pasos que debemos seguir? Medir, en primer lugar, reducir y, en tercero, compensar. Estas cosas ya se han mencionado anteriormente, pero creo que representarlas en ese círculo pues nos ayuda mucho, ¿no? Yo creo que hay un ejemplo en el que me fijé durante esas semanas y meses en los que estábamos todos encerrados en casa y eran esas imágenes que veíamos todos o cuando teníamos la oportunidad de salir, los afortunados que tenían perro o los que podíamos ir a por el pan, cuando veías que la naturaleza había ocupado todos los espacios que antes estaban dominados por el hombre. Lo veíamos en la televisión, veíamos que la fauna había ganado terreno al ser humano, que los peces nadaban por sitios donde antes había aguas contaminadas, que habíamos mejorado en algunos momentos la calidad del aire. Yo creo que era la prueba más ilusionante y más palpable de que
combatir el cambio climático tiene efectos positivos y son efectos que son tangibles. Cuando hablamos del horizonte 2030 o 2050, lo vemos muy lejano, pero también los que llevamos muchos años en esto ya vimos lejano un horizonte de 2020 y estamos en 2022. O sea, que todas las fechas del calendario pasan y todas esas fechas van a llegar. Luego, no tenemos que pensar que como el objetivo es a 2030 o 2050, podemos dormirnos en los laureles. Las oportunidades pueden empezar ya y no hay que esperar a que tengan efecto dentro de 10 o 15 años, porque nosotros estamos viviendo el presente, ¿no? Debemos asumir también el principio de que quien contamina paga, ¿no? Repetía antes que nos hemos dedicado durante muchos años, durante décadas, a crecer económicamente a base de obviar ciertos costes, como los costes de la contaminación, ¿no? Como esas cifras que mencionaba antes de las personas que fallecen en el mundo en relación con enfermedades prematuras provocadas por la contaminación. Y entonces, yo creo que es el momento en el que tenemos que tomar conciencia de que contaminar tiene un coste y de que esas personas que contaminan o esas entidades que contaminan tienen que asumir el coste de esa contaminación, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros para medir? Bueno, en este caso nosotros, por nuestra actividad, somos facilitadores para aquellas personas y aquellas empresas que quieran reducir su huella de carbono. Pero nosotros también tenemos una huella de carbono, ¿no? Aquí me voy a permitir leer textualmente lo que decía William Thomson Kelvin, físico y matemático. Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide no se puede mejorar. Lo que no se mejora se degrada siempre. Palabra del Señor. Quiero decir, perdonadme por el chiste malo, pero no he podido resistirlo. Quiero decir que para poder medir, o sea, para poder reducir, primero tenemos que ser capaces de medir correctamente. Y es cierto que todo lo que no se mide se degrada, porque si no lo medimos no somos conscientes de lo que está ocurriendo realmente y debemos tomar medidas para que no suceda así, ¿no? Nosotros medimos nuestra huella de carbono porque, evidentemente, aunque nuestro objetivo es reducirla todos los años, nuestra actividad, que es una actividad en la parte de la comercialización, es una parte de oficinas, o sea, somos podríamos estar marcados en el sector financiero perfectamente. Nuestra huella de carbono es relativamente baja, pero no quiere decir que no la tengamos, entonces hacemos un esfuerzo por reducirla. Hace años que llegamos a un acuerdo con Ecodes y es la empresa que mide nuestra huella de carbono y que nos otorga todos los años un sello que afirma que hemos compensado, ¿no? Que es de lo que se trata. ¿Y cómo compensamos? Pues nosotros compensamos invirtiendo el dinero del CO2 que hemos emitido en proyectos de generación de energía renovable. Creo que en nuestro caso pues, nos viene de familia para fomentar el desarrollo de las energías limpias en países en vías de desarrollo. Antes se ha dicho una cosa muy cierta y que es muy relevante, y es que los países donde más se contamina son los países que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático. Y cuando yo escucho a los líderes de países como China o como la India decir que a ellos les debemos conceder la oportunidad de crecer de forma irresponsable contaminando, me parece que están haciendo un pan para hoy y hambre para mañana, porque todo ese crecimiento desaforado, sin tener en cuenta los costes medioambientales, se va a volver en su contra después. Parece que lo hacen como una especie de venganza, ¿no? De, oye, a ver, si estos países desarrollados son contaminados, pues yo también. Creo que con las herramientas que hoy tenemos encima de la mesa somos capaces de desarrollar un crecimiento en el que no tengamos que incurrir en los mismos errores en los que hemos incurrido en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Más aún, hay cuestiones como, por ejemplo, en el mundo desarrollado, muchas veces no somos conscientes del impacto medioambiental de nuestras acciones tan sencillas como comprar en Amazon. Compramos en Amazon cosas que tienen un impacto medioambiental muy grande en la fabricación y en el transporte hasta que llegan a nuestra casa desde China, desde Vietnam, desde otros países asiáticos, y sobre todo no tomamos conciencia de que esos productos han sido fabricados en unas condiciones laborales que serían inadmisibles para nosotros en nuestro propio entorno.
no ya digo para nosotros mismos, sino para las fábricas y los productores de los países europeos. Parece un poco contradictorio que seamos tan exigentes con el medio ambiente a la hora de exigir a los que tenemos alrededor de nosotros, ¿no? Y como si solo tuviésemos unas gafas de ver de cerca y no progresivas como las que yo llevo, se nos olvida que más allá de lo que tenemos en nuestro entorno, también están ocurriendo cosas de las que de forma más o menos directa somos responsables, ¿no? Entonces, después reducir, pues hay varias maneras. Las que nosotros proponemos son muy evidentes, ¿no? Suministro de energía 100% renovable, que en el cálculo de la huella de carbono computa como neutro. El autoconsumo de energía es una buena opción, y más en estos momentos en los que el precio de la energía ha desbancado como tópico al COVID. Parece que ya no hay COVID, salvo porque vemos a la gente con mascarillas. Pero es una oportunidad de generar energía limpia y a un precio conocido durante todos los años de vida de la instalación, ¿no? Y después, pues yo creo que cambiar la movilidad, especialmente en las ciudades, es muy relevante porque tenemos la tecnología, el coche eléctrico, y tenemos la necesidad, especialmente en los núcleos urbanos, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? En este caso es muy importante. Por último, pues, utilizar materiales reciclados y reciclar los materiales que utilizamos es otra cosa que ponemos en práctica, e incluso recientemente nos hemos trasladado dentro del mismo edificio a un espacio más amplio y hemos considerado que los materiales de fabricación que utilizábamos fuesen o bien reciclados o con sellos de sostenibilidad, y además que pudiesen ser reciclados en el futuro, ¿no? Porque nosotros estaremos un tiempo determinado en ese edificio, y una vez acabe nuestra vida en ese edificio, si tenemos que cambiarnos, todos esos materiales en la demolición habrá que recuperarlos o habrá que intentar hacer con ellos algo que sirva para reciclar. De hecho, lo que intentamos cuando nos cambiamos, no lo que intentamos, nosotros cogimos todo el mobiliario de la oficina que teníamos anterior y la reutilizamos en la oficina nueva. Suponía un ahorro de costes, pero también suponía, desde el punto de vista medioambiental, un gran paso para reutilizar lo que estaba en perfectas condiciones, ¿no? Yo creo que también es una forma de ejercer esa responsabilidad. Compensar, pues lo que antes comentaba, nosotros compensamos con proyectos de renovables que tengan el menor impacto posible. Y ahí somos bastante amplios también. Hemos hecho proyectos de mini hidráulica, hemos hecho proyectos de fotovoltaica, proyectos de eólica. Podemos discutir cuál es el impacto de esas tecnologías en el medio ambiente, pero desde nuestro punto de vista creo que es si no alguien puede pensar que no es la mejor de las soluciones, a nosotros nos sirve, ¿no? Creemos que las renovables son el camino y somos consecuentes con ese mensaje. Esto es todo. Agradezco mucho su atención y espero que no haya sido muy tediosa mi exposición. Muchas gracias.